Muy buenos días a todas y todos los que nos están viendo mediante nuestras redes sociales. Mi nombre es la licenciada Priscilia Segura y estaré con ustedes del 12 al 16 de julio celebrando el 17 aniversario de UPEMOD consolidada. Sean bienvenidas y bienvenidos al Congreso de Innovación y Calidad Educativa, en conmemoración a los 17 años de UPEMOD. Estaremos transmitiendo mediante Facebook las diferentes conferencias de nuestros programas educativos. El día de hoy le corresponde a la Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones y a la Ingeniería en Tecnologías de la Información. Para eso nos acompaña el cuerpo académico. En primer lugar, presento al maestro Alfredo Gil Velasco, quien es maestro de tiempo completo de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Bienvenido, maestro Alfredo. Buenos días, gracias. Quien nos hablará del control de extracción y gestión de la energía generada de un sistema fotovoltaico aislado y con un elemento de almacenamiento de energía. Esta ponencia va dirigida a todas y todos los interesados en programación y las personas interesadas en sistemas fotovoltaicos. Recuerden escribirnos durante el en vivo preguntas, dudas o felicitaciones que los estaremos leyendo después de la ponencia. Adelante, maestro Alfredo, cedo la palabra. Maestro, no lo escuchamos. Bien, gracias. El día de hoy voy a hablar acerca de sistemas fotovoltaicos. Actualmente las energías renovables están de moda. Entonces, ahorita voy a centrarme en lo que es la generación de electricidad utilizando paneles fotovoltaicos con el objetivo de suministrar energía eléctrica de forma aislada, elementos que no se encuentran conectados a la red y que por lo tanto necesitan un elemento de almacenamiento de energía. El contenido de la presentación básicamente es una introducción, características de los sistemas fotovoltaicos, gestión de la energía, conclusiones y bibliografía. Actualmente, un porcentaje importante de la población mundial carece de servicio de electricidad. Estamos hablando que más de 1.400 millones de personas en todo el planeta no tienen acceso a la red eléctrica. Eso significa que el tendido eléctrico no llega a sus comunidades y por lo tanto carecen del servicio de suministro eléctrico por parte de la red eléctrica. Entonces el reto es cómo les proporciono yo electricidad a esas personas en esas regiones en donde no puede llegar el cableado eléctrico. Una de las opciones pues es los sistemas fotovoltaicos. Básicamente México se encuentra en un lugar privilegiado para la generación de electricidad utilizando paneles fotovoltaicos. Nuestro país se encuentra en el denominado cinturón solar, lo que representa que México está entre los 5 países que más radiación recibe a nivel mundial. Eso significa que el potencial energético de México es grandísimo. Y por lo tanto, en México se podría desarrollar muchísimo este tipo de energía. Estamos hablando que en México la generación de electricidad o la radiación que se recibe es superior a los 5 kilowatts por metro cuadrado, que es muchísimo. Nosotros para transformar la radiación solar en electricidad utilizamos los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos son lo muestro en esta figura, son esas cosas que son como diodos, son esos cuadros como ventanitas color azul, y esos paneles fotovoltaicos tienen la capacidad de transformar la radiación solar en electricidad.
Básicamente son diodos. Entonces, estos paneles fotovoltaicos me van a transformar esa radiación en electricidad. Cuando ustedes compran un panel fotovoltaico, para poder conocer el comportamiento de los paneles fotovoltaicos, nosotros vemos su hoja de datos y vamos a poder identificar que las características de operación de ese panel fotovoltaico, yo las puedo representar con un circuito eléctrico. Ese circuito eléctrico depende de la radiación, depende de elementos parásitos que se caracterizan con diodos y resistencias, y a partir de ese circuito yo puedo conocer el comportamiento del panel fotovoltaico. Ese comportamiento del panel fotovoltaico yo lo voy a caracterizar utilizando, aparte de este circuito, una curva que se conoce como curva de potencia-voltaje. Esta curva es muy importante para los paneles fotovoltaicos. En esta curva yo puedo identificar cuáles son las condiciones de operación bajo las cuales yo puedo operar a este tipo de sistemas para poder extraer la máxima energía de los paneles. Eso significa que si yo tengo un panel fotovoltaico y estoy recibiendo una cantidad de radiación de 1000 watts sobre metro cuadrado y quiero extraer la máxima energía de esos paneles, pues yo necesito operar al panel fotovoltaico en el punto que está encerrado en ese círculo, que ese es el punto de máxima potencia. Y así para diferentes niveles de radiación. Esta curva son características para los paneles fotovoltaicos. Ahora, este tipo de sistemas son muy susceptibles a las condiciones ambientales. Cualquier cambio de radiación o algún cambio en la condición ambiental en donde se encuentra va a hacer que esta curva se modifique. Y entonces la operación se vuelve un poco más compleja. Para eso nosotros utilizamos los denominados esquemas de seguimiento del punto de máxima potencia, los cuales van a ser los encargados de encontrar los puntos de máxima potencia. En esencia son esquemas de control, en donde, por ejemplo, si existe una condición de sombreado parcial, que es una de las grandes problemáticas que se tiene con los paneles fotovoltaicos, el sombreado parcial puede surgir por muchos factores, tales como árboles, edificios altos, polvo, nubes. Eso genera que esas curvas que les acabo de mostrar ya no sean tan fáciles de identificar o ya no sean tan fáciles de rastrear y de encontrar ese punto de máxima potencia. Existe un reto. El reto está en que el controlador, que es el esquema de seguimiento del punto de máxima potencia, ahora va a tener que de alguna forma identificar cuál es el punto de máxima potencia para esa condición de radiación. Y esas condiciones de radiación se modifican constantemente, porque al final de cuentas los paneles fotovoltaicos se encuentran sometidos a diferentes condiciones ambientales. Las condiciones ambientales de un día, imagínense todo lo que sucede. Pasa una nube, pasa un ave, hay polvo. Entonces, eso modifica las condiciones de radiación. Y entonces, eso va a modificar las curvas del panel. Y por lo tanto, el esquema de control tiene que estar trabajando constantemente para identificar cuál es el punto de máxima potencia. Y siempre estar extrayendo la máxima energía. Porque, ¿qué podría suceder? Nosotros podríamos tener que, teniendo un mal seguimiento del punto de máxima potencia, un panel fotovoltaico no va a estar cosechando toda la energía que podría estar cosechando. Y eso se debe a un mal esquema de control. No se debe al panel, se debe al esquema de control. En este caso, tenemos pérdidas superiores al 50% debido a una mala cosecha de energía. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Se puede trabajar con algoritmos de optimización, que básicamente tenemos muchas opciones como colonia de hormigas, parvada de aves, lógica difusa, caza de lobos, redes neuronales. El objetivo es programar esos algoritmos de control para poder siempre estar extrayendo la máxima potencia. Es aquí donde está el reto. ¿Cómo programo esos algoritmos o cómo puedo mejorar un algoritmo ya presente? Opciones hay muchas. La más utilizada desde el punto de vista comercial es una denominada perturbar y observar. Es el esquema de control que se utiliza con los paneles fotovoltaicos.
El problema es que no es capaz de detectar o encontrar el punto de máxima potencia cuando hay sombreado parcial. Y entonces estamos dejando de cosechar grandes niveles de energía debido a un mal algoritmo de control. El problema que tienen los otros algoritmos, como enjambre de partículas, lógica difusa, es que son algoritmos de optimización y pueden llegar a ser complejos en cuanto a su programación y la cantidad de recursos computacionales que se requieren. Aquí, por ejemplo, les presento el algoritmo perturbar y observar, que es el más común, el que tiene prácticamente todos los paneles fotovoltaicos que venden desde el punto de vista comercial. Aquí está la programación. Entonces, aquí el reto ya es más de programación. ¿Cómo programo los algoritmos de optimización para que en combinación con la electrónica estar extrayendo toda la máxima potencia de los paneles? El objetivo es que si yo tengo 546.3 watts, eso sea la cantidad de potencia que se está extrayendo. Y que si se cambia la radiación, y ahora tengo 380 watts como máxima potencia, el algoritmo automáticamente detecte el nuevo punto de máxima potencia. Entonces, ese es uno de los grandes retos que se tienen actualmente en los sistemas fotovoltaicos y que sigue siendo de interés en el ámbito científico y de investigación para poder desarrollar nuevos algoritmos de seguimiento para poder extraer siempre la máxima potencia de los paneles fotovoltaicos, ya que al final de cuentas no es una inversión barata cuando ustedes compran un panel fotovoltaico, y entonces lo que buscamos es siempre estar cosechando la máxima energía. Ahora, otro problema que surge con este tipo de sistemas es, una vez que yo ya tengo o ya estoy cosechando toda la energía, ¿cómo realizo la gestión? Es decir, yo voy a tener energía. Esa energía tiene que cumplir las leyes de la termodinámica. Entonces, o la mando a un elemento que consuma esa energía o la almaceno. Entonces, con base en los elementos que yo tengo conectado en los paneles, yo tengo que determinar cuánta energía voy a enviar a la carga, si tengo espacio para almacenar energía en las baterías y si tengo energía para almacenar en las baterías y cuánta energía debo de enviar a las baterías. Eso se conoce como gestión de energía. Cuando yo veo a grandes rasgos cómo es la configuración de un sistema fotovoltaico aislado o autónomo, tengo los principales elementos que serían convertidores, esquemas de control, la carga y la batería. Entonces, en esta configuración de operación, yo tengo una tipo microred en la cual con la ayuda de un gestor de energía, yo voy a determinar la dirección de la energía generada, la cantidad de energía que se llevará a la batería, mantener el estado de carga de las baterías. Las baterías son un elemento muy delicados y otras prestaciones. El sistema fotovoltaico que yo les mostré es un sistema fotovoltaico que posee 19 modos de operación. Y entonces, como ingenieros, nosotros tenemos que programar con la ayuda de algún elemento con algún microprocesador, esos 19 modos de operación. Y a partir de eso vamos a poder cumplir o cubrir todo el espectro de operación de este tipo de sistemas. Por ejemplo, una configuración en donde la carga necesita mucha energía y los paneles no me pueden dar toda la energía y entonces parte de la energía viene de la batería. O tengo demasiada energía y puedo enviar hacia la carga y hacia las baterías. O no tengo ninguna carga conectada y toda la energía se va hacia las baterías. O es de noche y no hay paneles fotovoltaicos. Entonces, el gestor de energía es el elemento que va a determinar hacia dónde se va la energía. Con el objetivo de que si yo tengo 1000 watts y solamente consumo 300, mandar 700. Y cumplir siempre las leyes de la termodinámica. Porque de lo contrario, vamos a tener problemas en nuestro sistema fotovoltaico. No vamos a mantener el equilibrio energético. Y por lo tanto, el sistema puede fallar. O, por ejemplo, puedo tener 400 que se encuentran conectados, lo cual involucra que parte de la energía tiene que venir de las baterías. De igual forma, el objetivo es mantener el equilibrio energético
ya que si no hago eso, el sistema va a fallar. Para poder de alguna forma estar siempre cumpliendo las leyes de la termodinámica y mantener el equilibrio energético del sistema. Acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en este caso se tiene que consumir o almacenar. De lo contrario, el voltaje, si no se cumple ese equilibrio energético, vamos a hacer que el voltaje en el capacitor de bus DC pueda fallar y eso hace que el sistema se descomponga. La carga no va a operar de forma adecuada. Imagínense no darle la energía que requiera la carga. Hay desperdicios de energía o carencia de energía. No se optimiza la operación del sistema fotovoltaico, está más centrada en la batería. La batería es un elemento muy importante, el cual si la sobrecargamos o la mandamos o la dejamos llegar a un nivel muy bajo de carga, vamos a estar reduciendo la vida útil de la batería. Entonces, por eso la gestión de energía es un área muy importante, porque con la ayuda de la gestión de energía yo puedo optimizar al sistema tanto desde el punto de vista energético, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico, con el objetivo de operar al sistema lo mejor posible y hacer que el tiempo de vida útil sea lo más grande posible y evitar que se reduzca el tiempo. Si estamos haciendo la inversión para instalar paneles fotovoltaicos, buscamos que esa inversión dure lo más que se pueda para poder recuperar. Y todo esto para que cuando ustedes lleguen a una isla fotovoltaica, ustedes puedan conectar su carga, en este caso su celular, su tablet, su computadora, y puedan, se está generando. La bibliografía que utilicé para esta presentación. Y gracias, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, maestro Alfredo. Ahora pasaremos a leer algunos comentarios. Recordemos que contamos con 380 paneles solares, lo cual eso hace a UPEMOR ser una universidad con energías limpias. A ver, vamos a leer qué nos dicen mediante el Facebook. Adrián Quintero menciona, estuvo muy difícil ese proyecto. No es Diana una tarea Garduño, simple. mande. No es una tarea simple, es un reto. Es un reto, ok. Diana Garduño menciona, muy interesante. Consuelo, excelente maestro. Alfredo, saludos. Saludos, buenos días. Miguel Ángel Ruiz menciona un cordial saludo a todas las y los alumnos de IED. Juan José Aguirre Villanueva nos hace una pregunta, maestro, y dice, ¿cuál es en la vida promedio y qué eficiencia puede alcanzar? Un panel fotovoltaico. El problema que se tiene con los paneles fotovoltaicos es que cada uno de los elementos tiene diferente tiempo de vida. Un panel fotovoltaico, el puro panel puede durar más de 25 años si se le da el mantenimiento adecuado. Pero estamos hablando de los paneles. La electrónica tiene otro tiempo de vida. El elemento más débil es el capacitor que se encuentra entre el convertidor CD-CD y el inversor. Y tiene un tiempo de vida en torno a 10 años. Entonces, por eso es importante la gestión de la energía, porque entre mejor se haga esa gestión, se aumenta el tiempo de vida de los componentes. Y también la eficiencia, cada parte tiene diferente eficiencia. Ok. Listo, Juan José. ¿Tienes alguna otra duda? Menciona Pedro Flores Sánchez. ¿Qué algoritmo usan los paneles de la escuela para cosechar energía? Ahí sí no sé, pero supongo yo que debe ser perturbar y observar que desde el punto de vista comercial es el más común. Ahora, el problema que tiene ese algoritmo es que no es capaz de hacer frente al sombreado parcial. Entonces, si en esos paneles llega a surgir una condición de sombreado parcial, muy probablemente no van a estar cosechando la máxima energía.
Muchas gracias. Menciona Dante Bautista, ¿qué tan costosa es una instalación? Depende del tamaño de la instalación, pero también desde el punto de vista industrial, este tipo de instalaciones tienen muchos beneficios también fiscales. Entonces, la inversión En un momento regresa el maestro Alfredo. Seguimos leyendo los comentarios. Miguel Ángel Ruiz, saludos a todas las y los alumnos de YED. Juan José Aguirre Villanueva, respondimos tu pregunta y menciona muchas gracias. Recuerden que nos encontramos en vivo y por lo tanto estamos sufriendo algunos problemas de conexión. Les pedimos un poco de su paciencia, por favor. Pueden escribirnos mediante nuestras redes sociales alguna duda o pregunta o felicitaciones que los estaremos leyendo y respondiendo en estos momentos. Dejen sus preguntas. En un momentito, el maestro Alfredo estará de regreso. Seguimos con nuestras ponencias. Pero antes te cuento un poco de UPEMOR. En el año 2003 se dio inicio a un estudio de viabilidad para la creación de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, liderados por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Este estudio para determinar la instalación de la universidad y el 7 de julio del 2004, UPEMOR fue fundada bajo el decreto número 288, publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad. Ya está de regreso el maestro Alfredo. Gracias, es que falló mi Zoom. Bueno, sí les decía, el tiempo de recuperación es relativamente corto. Es una inversión inicial alta, pero sí se recupera la inversión pronto. Y aparte, considerando de que si se da mantenimiento, tiene un tiempo de vida grande, entonces vale la pena. Ok, muchas gracias, maestro. Por aquí tenemos otra pregunta. Enrique Solano García pregunta, ¿cómo determinar si en una casa habitación es viable una instalación? ¿Cómo determinar? Pues en general siempre va a ser viable hacer una instalación, porque el recurso energético ahí está. La radiación solar en nuestro país es muy alta. Entonces, siempre va a ser recomendable hacer ese tipo de instalaciones, porque en algún momento, no nada más, ahorita abordé solamente los sistemas que están aislados, pero ya cuando estás conectado a la red eléctrica, ahí también tienes la opción en algún momento de inyectar energía hacia la red. Y entonces estamos ahí hablando de que vamos a poder vender energía a Comisión Federal de Electricidad en el caso de que tengamos un excedente de energía. Entonces, la inversión siempre va a valer la pena. Ok, muchas gracias, maestro Alfredo. Esperemos, Enrique Solano, que hayamos respondido tu pregunta.
Beto Beethoven dice, felicidades al profesor Alfredo Gil Velasco por su gran trabajo como profesor de Ingeniería de Control. Gracias. Juan José Aguirre Villanueva pregunta, ¿el mantenimiento es costoso? ¿Cada cuánto se realiza? El mantenimiento no es costoso, es básicamente de limpieza. Es hacer que los paneles fotovoltaicos no tengan tanto polvo y se hace una vez al año. Y no es costoso. Muchas gracias. Romén Oswa menciona, ¿cuánto mantenimiento requieren los paneles y cómo es ese mantenimiento? Básicamente es mantenimiento de limpieza. Ya en algún momento se podría hacer también mantenimiento a los componentes electrónicos, pero eso ya sería después estamos hablando de 5 o 6 años, pero ya sería para la parte de eléctrica, pero en general nada más es una vez al año darle limpieza a los paneles. Ok. Santiago Rico menciona, si es posible mantener una casa al 100% funcionando con paneles solares solamente. Sí y no. Cuando ahorita abordé el tema de los paneles fotovoltaicos autónomos, entonces ahí estamos hablando de que esos elementos tienen baterías. Entonces, cuando ustedes hacen el diseño para una casa que no va a estar conectada a la red eléctrica, lo que hacen es también diseñar la parte del banco de baterías y poder calcular cuántas baterías vas a tener para tu sistema. Entonces, sí se puede dar el caso de que, imagínense una situación hipotética en donde prácticamente no tienes nada de radiación. En teoría las baterías se diseñan para que tengas 2 días de autonomía. Entonces, si no llegase a haber sol durante 2 días, pues, en teoría, ahí ya, cuando se te acabe la energía de las baterías, pues ahí ya no tendrías el recurso. Pero estamos hablando de situaciones muy, muy hipotéticas. Entonces, en esas situaciones, cuando ya necesitas más energía, pues ahí tendrías que aumentar la capacidad de tus baterías o en algunos casos, si tienes la posibilidad de estar conectado a la red eléctrica, pues ahí tendrías que ya aceptar la energía que viene de la red eléctrica. Estamos hablando de que por alguna situación necesitas más energía de lo que ya tienes en tus paneles, entonces le tienes que pedir a la red eléctrica. Menciona Juan José, para inyectar una energía a la red eléctrica, ¿se requiere de un medidor especial? Sí, y se requiere también de electrónica especial. Son medidores bidireccionales. Estamos hablando de que son medidores que no solamente van a tener la capacidad de medir cuánta energía consumes, sino también tienen la capacidad de medir cuánta energía entregas. Porque estamos hablando de que el flujo de energía va a ser en 2 sentidos, entonces son medidores bidireccionales. Y también la electrónica que se utiliza tiene que ser bidireccional. Son circuitos que tienen que permitir el flujo de energía en ambos sentidos. Arturo nos pregunta, ¿a qué altura es más eficaz el panel solar o realmente no influye la altura? La altura es importante para lugares donde hay obstáculos. Si tienes árboles, edificios, pues ahí sí buscas altura. Siempre cuando instalas paneles fotovoltaicos tienen que ser en lugares donde no haya obstáculos, para evitar problemas de sombreado, por ejemplo. Entonces, ahí lo importante, aparte de la altura, también tiene que ver la orientación. Entonces, tienes que ver en qué parte del planeta te encuentras y con base en la posición en la que te encuentras en el planeta va a ser la orientación de los paneles. Se tienen que orientar. Aquí en Cuernavaca se orientan en torno al sur para poder seguir lo mejor posible la trayectoria solar. Y Romén Oswa menciona, ¿pueden dañarse por granizo, lluvia o algo por el estilo? Ay, sí, supongo yo que tendría que ser granizos muy grandes. No desconozco el dato si se pueden dañar por granizo, pero yo me imagino que tendría que ser granizo muy, muy grande, porque supongo yo que son materiales resistentes.
Ok. Santiago Rico, y la última pregunta. Al llevar a cabo su programación, ¿se utiliza algún lenguaje de programación en especial? Eso también ya depende del programador, porque aquí estamos hablando de algoritmos de control. Y esos algoritmos de control van a estar instalados en electrónica que tienen dinámicas muy rápidas. Entonces, a veces cuando tú utilizas un algoritmo de alto nivel, como programación en C, eso te va a quitar tiempo importante para poder realizar las acciones de control. Entonces, muchas veces los programadores se tienen que bajar a algoritmos de bajo nivel para que las respuestas sean lo más rápidas posibles, porque estamos hablando de dinámicas extremadamente rápidas. Y entonces el hecho de hacer todas esas operaciones quita tiempo y ese tiempo puede ser importante para poder programar este tipo de sistemas. Y es donde está el reto también, en la programación de este tipo de sistemas, porque estamos interactuando cosas físicas con programación y si no haces las cosas en su momento, cuando tienen que hacerse, el sistema puede colapsar. Una última pregunta, maestro Alfredo. Nos siguen escribiendo. Sí. Juan José menciona, ¿sabe si es posible proporcionar energía a la red de CFE y cómo se podría determinar cuáles son los paneles solares más duraderos o eficientes? Son dos preguntas. Si sabe Sí si es posible proporcionar energía a la red de la CFE y cómo se podría determinar cuáles son los paneles solares más duraderos o eficientes. Desde el punto de vista técnico, sí se puede proporcionar electricidad a Comisión Federal de Electricidad. Solamente tienes que cumplir los requisitos que te pide Comisión Federal de Electricidad para que tú te puedas conectar a su sistema eléctrico. Estamos hablando de requisitos en cuanto a forma de onda del voltaje, contenido armónico, son características técnicas que te pide Comisión Federal para que tú te puedas conectar a la red eléctrica. Desde el punto de vista legal, ahí sí ya me quedé en qué parte estamos en esta cuestión legal. No me he metido mucho a la parte legal, porque ahí estamos hablando de que la red eléctrica es algo nacional, donde pues no sé cómo está la jurisprudencia en ese sentido. En cuanto a cuál es el mejor panel, pues básicamente la recomendación siempre es buscar paneles que tengan que cumplan los requerimientos de los estándares internacionales. O sea, tú puedes comprar paneles chinos, pero si tú ves que cumplen los estándares, adelante. Porque al final de cuentas, el que tú compres paneles fotovoltaicos que están cumpliendo los estándares tanto de eficiencia, energéticos y algunas otras cuestiones, pues vas a tener la confianza de que estás comprando paneles adecuados y de buena calidad. Maestro Alfredo, nos siguen escribiendo. Voy a leer la última pregunta. Sí. Max Mancilla nos pregunta, ¿cuál es la mejor o peor condición climatológica para que los paneles funcionen o fallen? Es que ese es el problema que tienen los paneles y es donde está el reto. Son muy susceptibles a condiciones ambientales. Y entonces esas curvitas se van modificando y el algoritmo de control tienen que encontrar cuál es el punto donde te voy a extraer la máxima potencia. ¿Cuál es la mejor condición? ¿Cuál es la peor condición? Ahí sí no sé cuál sería la peor condición, pero ahí tendría que decirte que pues en teoría tú tendrías que diseñar un algoritmo de control que independientemente de que se genere esa condición, tú vas a extraer siempre la máxima energía. Y es donde está el reto. Es un reto todavía importante. Es un área de oportunidad que se tiene en este tipo de sistemas. Ok, muchas gracias, maestro Alfredo, por su ponencia y su asistencia a este congreso. Sí, gracias a ustedes. Ahora sí pasaremos con la siguiente ponencia de nombre Impacto de las estancias en la formación de un ingeniero en tecnologías de la información. Para eso nos acompaña la doctora Alma Delia Nieto Yáñez. Ella realizó sus estudios en la ciudad Madero, realizó los estudios de maestría en ciencias de la computación en la división de estudios de posgrado e investigación del mismo.
doctora en Ciencias Computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca. Actualmente como profesora de tiempo completo de la carrera de Ingeniería en Informática dentro de la UPEMOR, es miembro del cuerpo académico de la carrera de Ingeniería en Informática denominado Tecnologías Web y participa en la línea de investigación, desarrollo y optimización de tecnologías web con técnicas de inteligencia artificial. En el 2016 obtuvo un perfil deseable PRODEP. Muchas gracias, doctora Alma, por estar aquí presente. También nos acompaña en esta ponencia el maestro Roberto Enrique López Díaz. Él es profesor de tiempo completo de la carrera de Ingeniería en Informática. Él ha impartido asignaturas de estancia 1, estancia 2, en donde propone y dirige el desarrollo de proyectos con impacto tanto al interior como al exterior de la universidad y apoya en la dirección de proyectos que se realizan en empresas que se encuentran en la región. También ha impartido asignaturas relacionadas con programación usando diversas tecnologías, asignaturas relacionadas con tópicos de ingeniería de software, asignaturas orientadas a el análisis de algoritmos, estrategias aplicadas en la inteligencia artificial. Dentro de la universidad, es miembro del cuerpo académico Tecnologías Web, en donde ha participado en proyectos donde se aplican inteligencia artificial, minería de datos para el análisis de volúmenes grandes de datos en diferentes áreas de la industria. Ha sido merecedor del reconocimiento de perfil deseable PRODEP desde el año 2017. Realizó sus estudios de maestría en Ciencias Computacionales en la División de Estudios de Posgrados e Investigación del mismo Instituto Tecnológica de la Ciudad Madero en el área de visión y optimización. Les cedo el uso de la palabra. Adelante, maestros. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Pues como bien lo mencionó la licenciada, en este momento vamos a proporcionarles o vamos a platicarles un poco acerca de ese impacto que pueden tener las estancias en la formación de un ingeniero, específicamente de la carrera de Tecnologías de la Información. Y para ello también me acompaña la doctora Alma Delia Nieto Yáñez para realizar esta plática. El contenido de la presentación que vamos a ver el día de hoy, pues primeramente vamos a ver cuál es el perfil de egreso de un ingeniero en tecnologías de la información, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver cuáles son los atributos de egreso que nos menciona CASEI, que es un organismo de certificación de estudios de ingeniería y bajo los cuales estamos trabajando o hemos estado trabajando ya desde hace aproximadamente 3 años. Una vez visto esto, pues vamos a ver un poco sobre los elementos de los que consta su plan de estudios para posteriormente ver algunos resultados o algunos ejemplos de lo que hemos obtenido al tener en cuenta estos atributos de egreso en las materias de estancia de la carrera. Bien. Entonces, para hablar acerca del perfil de egreso, le voy a ceder la palabra a la doctora Alma, quien nos va a platicar acerca de estos elementos de los que consta. Buen día a todos y a todas. Para comenzar, vamos a ver lo que es el perfil de egreso que un ingeniero o ingeniera en tecnologías de la información pues debe tener. Es un egresado de ingeniería en tecnologías de la información. Es una persona que tiene formación en las áreas de sistemas de información, redes de computadoras, gestión de proyectos y todo esto con visión en la investigación aplicada. Tiene además sólidos conocimientos desarrollados en el área de liderazgo, toma de decisiones, dominio de una segunda lengua y manejo de herramientas para innovar en su desempeño profesional. ¿Cómo se consigue el perfil de egreso? Se consigue a partir del plan de estudios. Entonces, ahí es parte importante que el plan de estudios esté actualizado y es por lo cual que por ejemplo, ingeniería en informática cambió y se convirtió en ingeniería en tecnologías de la información.
Pero además de del perfil de egreso que son propios de la ingeniería en tecnologías de la información, hay ciertos atributos de egreso que marca un organismo acreditador como lo es CASEI. Estos no son atributos de egreso solamente para el ingeniero en tecnologías de la información, son atributos de egreso para cualquier egresado o egresada de una carrera de ingeniería, de cualquier programa de ingeniería. Entonces comenzamos y pues primero tenemos que saber qué es CASEI. CASEI, según sus siglas, es el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es acreditar que la enseñanza de la ingeniería se está haciendo con calidad y que los programas son pertinentes. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace esta parte de asegurar la calidad? Lo hace a través de la acreditación, que no es más que el reconocimiento de que los programas realmente son pertinentes y que se tiene todos la infraestructura y todos los medios para poder lograr egresados de calidad. Todo esto lo hace acreditado por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, que es COPAES, que es quien avala CASEI. Dentro de CASEI hay marcos de referencia que nos van a decir cuáles son los criterios y los requisitos que se debe cumplir para lograr una acreditación. El marco de referencia actual para ingenierías es el marco de referencia del 2018. Este es precisamente el marco de referencia por el cual está avalado el programa anterior. La razón por la cual este nuevo programa, que es Ingeniería en Tecnologías de la Información, aún no está acreditado es porque se necesita ya tener egresados. Entonces, pero al final, como es una actualización del plan anterior, pues eventualmente estaría también consiguiendo la acreditación. Este marco de referencia del 2018 es un marco internacional en el que intervienen 22 países. ¿Qué significa? Que cuando un egresado obtiene su grado de ingeniero en México, por ejemplo, ese mismo grado le sería validado en el extranjero. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente? Reconoce la equivalencia entre los programas acreditados y que si yo soy una egresada de un programa acreditado, los demás miembros van a reconocer que sí soy un egresado y soy un egresado de calidad. ¿Cuáles son los beneficios de la acreditación? Porque es importante atender estos atributos de egreso que marca CASEI. Bueno, hay beneficios para los estudiantes, para los egresados, para la institución propia, para los docentes. Por ejemplo, para la institución, una vez que tiene sus programas acreditados, es más fácil obtener recursos para seguir mejorando. En cuanto a los estudiantes, les garantiza que el plan de estudios es pertinente porque parte importante es la actualización constante del plan de estudios. Permite a los estudiantes participar en programas de movilidad estudiantil y por ende tener acceso a becas. Dado que el plan de estudios es pertinente y está actualizado, es fácil ingresar posteriormente a estudios de posgrado. Y a los egresados, ¿por qué sirve? Bueno, una vez que egreso son profesionistas que están mejor calificados y tienen mejores herramientas para poder ejercer su profesión, sea cual sea que ésta sea. ¿De acuerdo? Los estudios, pues obviamente, como les decía anteriormente, dado que es el marco de referencia internacional, son reconocidos en el extranjero. Esto es CASEI y los beneficios de una acreditación. Y les recuerdo, el programa de Ingeniería en Informática, que es el anterior, está acreditado. En cuanto se tengan los primeros egresados, se podría participar para la acreditación del nuevo programa. ¿Cómo es el proceso de acreditación? Bueno, se solicita la evaluación, se hace una autoevaluación, que es una reflexión sobre cómo está mi programa educativo. Hay diferentes criterios, indicadores y todo esto son establecidos y definidos por CASEI. Después de la evaluación, pues ya se hace una revisión, se agenda una visita, se evalúa y se obtiene un dictamen. Ese dictamen dura 3 años y durante 3 años pues asegura que el programa está acreditado.
Entre los criterios está el personal académico, los estudiantes, el plan de estudios, la valoración y mejora continua, infraestructura y equipamiento y el soporte institucional. En particular, a nosotros nos interesa el plan de estudios porque es a partir de ellos donde se pueden alcanzar esos atributos de egreso que marca CASEI. ¿Y cómo se obtiene? En cada una de las asignaturas del plan de estudios, cada una de ellas contribuye en cierta parte a alcanzar esos atributos de egreso que marca CASEI, así como el perfil de egreso que marca la carrera en específico. ¿Pero qué es un atributo de egreso? Bueno, es un conjunto de resultados que se pueden evaluar individualmente. Entonces, ¿qué me va a decir? Me va a indicar el potencial del egresado para adquirir competencias y que después esas competencias o capacidades las pueda emplear para realizar sus actividades propias de cada una de sus profesiones. Y todo esto a un nivel, pues, apropiado. ¿Cuáles son esos atributos de egreso? Bueno, el primero es identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de las ciencias básicas de ingeniería. No es una materia la que influye en este atributo de egreso, son muchas materias, si se fijan ahí incluye todo, ciencias básicas de ingeniería. Los problemas, empezamos problemas pequeños y conforme va avanzando en el plan de estudios, pues esos problemas pues, se hacen más grandes y incluye tanto identificar como formular y resolver. El segundo atributo de egreso es aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería. Ya no solo estoy identificando el problema, sino puedo aplicar un proceso de diseño de ingeniería y hacer que esto traiga como resultado un proyecto que cumple las necesidades especificadas. El tercer atributo de egreso es desarrollar y conducir una experimentación adecuada. No es simplemente lo hago y ya, sino que tengo que experimentar y esa experimentación debe ser adecuada. Debo poder interpretar los datos y poder llevar y establecer conclusiones y que esas conclusiones ayuden a tomar decisiones y no nada más porque sí. El cuarto atributo de egreso es comunicarse efectivamente con diferentes audiencias. Puede ser de forma verbal, puede ser de forma escrita, puede ser de manera presencial, de manera remota, no importa, es comunicarse efectivamente, dar y poder ser capaces de transmitir efectivamente nuestro mensaje, lo que queremos decir. El quinto atributo es reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales. Hay que tomar decisiones y esas decisiones tienen que estar basadas en juicios informados. Tenemos que saber antes de tomar una decisión cuál va a ser el impacto de nuestra decisión en diferentes contextos, económico, ambiental, social. Por ejemplo, yo quiero desarrollar un sistema, ¿cuál va a ser el impacto en todos los aspectos, tanto económico como social y ambiental, si yo hago ese proyecto? Eso es el atributo de egreso número 5, que tiene que ver con la ética. El atributo 6 es uno de los atributos más importantes porque es reconocer la necesidad permanente del conocimiento adicional. No me debo de quedar con lo que me enseñan o con lo que me quedo de la clase. Debo de tener la habilidad para yo encontrar y aplicar el conocimiento adecuadamente. Este es uno de los atributos de egreso. En la universidad no se les puede enseñar todo, se dan las bases y ustedes deben reconocer que es sumamente importante el obtener conocimiento adicional. Y el último atributo de egreso es trabajar efectivamente en equipos. ¿Qué incluye este trabajo en equipos? Establecer metas, planear tareas, cumplir con las fechas límite y analizar todos los tipos de riesgos e incertidumbres. Es realmente trabajar en equipo. Estos serían
¿Cómo se obtienen? Pues estos atributos se obtienen a partir del plan de estudios y la influencia de cada una de las asignaturas para alcanzar estos atributos de egreso, y para esto se tienen instrumentos de evaluación que se aplican en cada una de las asignaturas. Bien, ahora, como ya lo mencionó la doctora, todos los atributos de egreso se basan o son obtenidos a partir de de nuestro plan de estudios, el cual, como lo pueden ver ahorita en la pantalla, pues consta de diferentes vertientes. Tenemos diferentes materias, las cuales pueden ser agrupadas en ciencia básica, en ciencias sociales y humanidades, en aplicación en ciencia aplicada, economía, económicas administrativas, ciencias de la ingeniería y algunos cursos complementarios que pueden ser indicados como pueden ser identificados dentro de este mapa curricular. Podemos ver, o como podemos verificar, no todas las materias tendrían el mismo, no aportarían lo mismo a los diferentes atributos de egreso. Es por ello que dentro del trabajo que se hizo con estos atributos de egresos y la carrera de tecnologías de información, se clasificaron o se distribuyeron aquellas materias en donde se verían involucrados los atributos de egreso a los cuales aportan cada una de las materias. En este sentido, el trabajo que se realizó dentro de la carrera, dentro de la dirección, pues fue clasificar o distribuir estos atributos de egreso entre las materias que están involucradas para que aporten algo a ese atributo. Y pues, ¿cómo lo vemos impacto? ¿O qué impacto hemos visto hasta ahorita en lo que hemos utilizado estos atributos de egreso dentro del desarrollo de las materias? Nos vamos a ir específicamente a la asignatura de estancia, las cuales, como muchos ya lo conocerán, pues son asignaturas que vienen o que están indicadas para el cuarto y séptimo cuatrimestre. ¿Qué significa esto? Pues que están a la finalización de cada uno de los ciclos de formación, específicamente del primero y segundo ciclos de formación. Y pues lo que se busca o lo que se plantea en esta asignatura es propiamente que los estudiantes apliquen los conocimientos que han adquirido en cada uno de los ciclos de formación previo a el cursamiento de esta materia, de esta asignatura. ¿Y cuál sería una de los objetivos que se obtienen de esta aplicación o de esta asignatura? Pues que los mismos estudiantes puedan evidenciar la aplicación de las competencias que han ido formando, que han ido construyendo en estos ciclos, en cada uno de los ciclos de formación mencionados. ¿Cómo lo hacen o cómo es que se desarrolla esta evidencia? Pues propiamente se les proporciona un proyecto similar a la realidad, de tal manera que presente algún problema informático en donde se tienen que aplicar conocimientos y competencias para que sean desarrollados por los mismos estudiantes, de tal manera que al finalizar este desarrollo podamos obtener el nivel de competencias o de conocimientos que un estudiante ha adquirido. ¿Cuáles son algunos de los, digamos, ejemplos que pudiéramos mencionar acerca de los proyectos? Los hemos categorizado en 3 ejes de formación, en los cuales cada uno de ustedes, cada uno de los estudiantes, se pudiera desempeñar, ¿no? Dependiendo del gusto de cada quien. Podemos mencionar que uno de los ejes de formación es el desarrollo de software, el cual es el mayoritario en el que se ha tenido participación debido a la necesidad dentro de la región precisamente de este tipo de proyectos de desarrollo de software. También se ha participado o se ha tenido el eje de formación establecido para diseño e implementación de redes. Nuevamente, aquí es pues, aplicar los conocimientos que se han adquirido con respecto a las asignaturas correspondientes, de tal manera que los alumnos han podido desarrollar este tipo de proyectos. Y adicionalmente, dado que también en la región tenemos distintos centros de investigación, también un eje de formación que hemos definido ha sido la investigación en informática. Aquí, pues, los conocimientos que se aplican son propiamente los que se pudieran ver en las materias
que conllevan algún tipo de comprobación, algún estudio estadístico, de tal manera que todos esos elementos puedan aportar a alguna institución que les interese conocer el comportamiento de algún sistema informático o, como pudimos ver hace un momento con la plática del maestro Gil, también digamos, algún tipo de desarrollo de programas o de programación para algún dispositivo. Con respecto a esto, ¿qué es lo que hemos obtenido de resultados o qué tipo de proyectos hemos visto que se han realizado durante estas estancias? Han sido diferentes. Cada una de las vertientes o de los ejes que acabamos de mencionar han dado diferentes resultados. Por ejemplo, hemos tenido desarrollos administrativos, los cuales han ido enfocados hacia el uso institucional o hacia el uso fuera de la institución, el uso empresarial, dependiendo de la estancia o del interés de cada uno de los estudiantes, pues puede decantarse por desarrollo de software de tal manera que pueda ser utilizado de manera interna o externa. Podemos mencionar algún tipo de agenda, algún tipo de registro de vehículos que asisten a la universidad, propiamente también para la universidad se trabajó de alguna manera o se hizo un prototipo que pudiera ser utilizado en una biblioteca, en la biblioteca para préstamo y registro de material, además de trabajar en otros sentidos, aportando desarrollos de software para algunas empresas en donde estaban interesadas en el uso de registro de información de participantes en algún tipo de elección. También dentro del desarrollo de software, pues se han enfocado, hemos abordado los temas de trabajar o desarrollar videojuegos con diferentes enfoques. Algunos han sido educativos, algunos otros han sido de rol y aventura. En algunos momentos se ha trabajado también en videojuegos de plataforma. Obviamente, tratamos de que los enfoques sean para apoyar a la sociedad de algún sentido, de alguna manera, y que en cierto sentido estos proyectos sean considerados como una plataforma que posteriormente pueda ser explotada por parte de los alumnos. Otros proyectos de los cuales también hemos tenido participación ha sido en el diseño de redes, entre los cuales pudiéramos mencionar el desarrollo o el diseño de la red de una institución educativa en la cual se tenían diferentes áreas detectadas, como serían salas de profesores, algunas aulas o salones, algún tipo de auditorios, en donde es necesario tener cierta conectividad para poder distribuir o poder mantener la comunicación adecuada para la institución. Y algunos de estos proyectos no solamente se han quedado en diseño, se han ido a implementación, entre los cuales podemos mencionar algunas participaciones con instituciones como el IMTA, en el cual pues también se ha tenido algún tipo de necesidad de este tipo de proyectos. Y pues de cierta manera, como conclusiones que pudiéramos mencionar, pues hemos trabajado dentro de las estancias, hemos trabajado en proyectos de investigación en los cuales quisiéramos seguir participando, tener mayor participación. Los profesores tenemos distintas áreas de investigación, las cuales pudiéramos, que quisiéramos explotar, y pues es una invitación para que ustedes también participen. Y de alguna manera, como mencionó la doctora Alma, trabajar de manera personal en la parte de los atributos o en el desarrollo y fomento de los atributos de egreso. Doctora. Pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alma, maestro Roberto. Y pues en algún momento quizás se preguntaron por qué UPEMOR se encuentra en el municipio de Jiutepec. Se ubica en una área de oportunidad por su colindancia a la capital del estado y su cercanía a los principales desarrollos urbanos, comerciales e industriales. Es una estrategia por localizarse en una zona potencial para el uso urbano, por encontrarse en este municipio una zona industrial más grande e importante del estado. Y pues los atributos de egreso lo reconocen nuestras y nuestros empleadores diariamente,
ya que los proyectos que acaban de mencionar la doctora Alma y el maestro Roberto cumplen con las necesidades del sector productivo. Ahora pasaremos a leer algunos comentarios, preguntas o felicitaciones. Moisés Silva González menciona, interesante. Miguel Ángel Ruiz Jaimes, excelente tema, saludos cordiales. Miguel Ángel Velasco, felicidades, Alma y Roberto. Consuelo Piña, excelente tema, maestro Roberto, muchas felicidades. Dana Nava, muy interesante. Consuelo, excelente, doctora Alma. Enrique Solano García, gracias por compartir la información pertinente. Felicidades. Miguel Ángel, estimado maestro Roberto y doctora Alma, ¿cómo pueden integrarse los alumnos a sus proyectos? Okay. Pues en cierta forma, regularmente estamos abiertos para recibir a los alumnos para tener este tipo de pláticas propiamente personales de los proyectos en los que estamos participando cada uno de nosotros. Sin embargo, ahorita por las condiciones de contingencia sanitaria, pues lo que pudiéramos proporcionar o lo que pudiéramos saber sería mediante comunicación, correo electrónico o en alguna llamada específica, cuando los alumnos estén propiamente en las materias de estancia. También les compartiremos información adicional de cómo pudieran comunicarse con los profesores de la carrera. Muchas gracias, maestro Roberto. Y nos siguen escribiendo. Menciona Castrejón Cheers. ¿La validación de CASEI en qué países son válidos? ¿Qué persecución tiene específicamente al egreso? Si quiero emigrar, ¿ayudará en algo? La acreditación, son 22 países, muchos de Sudamérica y de Estados Unidos. La lista es grande, pero lo importante de la acreditación es que establece cierta validación, o sea, no tengo que revalidar mis estudios en los países que están incluidos dentro del marco de referencia internacional. Entonces, eso sería lo que me ayude. O sea, por ejemplo, yo me puedo ir a un país y si no está dentro de ese marco de referencia, tendría que revalidar mis estudios. En este caso no sería así. Muchas gracias, doctor Alma. Nos pregunta Oliver Morales, ¿en qué empresas del municipio de Jutepec o del estado están participando actualmente los jóvenes de UPEMOR? Actualmente, ciertamente, como todavía no estamos cursando estancias, todavía no pudiera mencionar específicamente para las estancias en qué empresas están participando, ¿no? Sin embargo, hemos tenido diferentes proyectos en empresas como Givaudan, como por ejemplo Thales en este momento, lo que antes Gimalto. Hemos tenido participaciones en proyectos de esas diferentes. Obviamente son de las que pudiéramos mencionar que tienen más renombre. Sin embargo, hemos tenido con participaciones en proyectos con empresas menos reconocidas, pero también que están dentro de la región, incluso con organismos de aquí de la región, como son el INTA, ya lo había mencionado, el ICICAP de la UEM. Entonces, ahorita específicamente no pudiéramos mencionar alguno en específico, porque todavía no estamos cursando estancia, pero sí hemos tenido en años anteriores participación con las empresas como las que hemos mencionado. Muchas gracias, maestro Roberto. Agradezco la presencia de nuestra experta y nuestros expertos de UPEMOR. Les recordamos que el día de mañana tendremos la ponencia panorámica de FETICH en México de la carrera de Ingeniería Financiera. Me despido con esta frase de Stephen Jobs: la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Nos vemos el día de mañana en punto de las 12:30 de... Muchas gracias.